Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos en la sección Luz y Oscuridad bajo el nazismo, como siempre de la mano de Fernando Navarro García. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Jorge, un placer estar una tarde más con vosotros, un lunes más con vosotros, así que vamos a por nuestro personaje de hoy, si os parece. Sí, y aparte que es un personaje que realmente da ganas de oír sobre su vida. Es un hombre llamado Hans von Dohnanyi, o algo parecido porque es un apellido de origen húngaro, y un personaje realmente emblemático que llegó a ser calificado, está calificado como justo entre las naciones, y ahora nos darás la semblanza total de él. Sin duda, es un gran personaje de luz en nuestro programa para tratar. Fue declarado efectivamente en el año 2003, justo entre las naciones. Él nació en 1902, en enero de 1902, y es hijo del famoso compositor Dohnányi, compositor húngaro, e hijo también, su madre era una pianista bastante conocida en su época. Siendo muy niño, sus padres se separaron. Él quedó bajo la custodia de la madre y eso hizo que tuvieran que pasar bastantes vicisitudes económicas. En todo caso, la madre siguió manteniendo la red de contactos intelectual y cultural de la familia, y sus hijos estudiaron en la misma escuela, en el mismo gymnasium, en donde estudiaban, por ejemplo, los hermanos Bonhoeffer, que es otro personaje que también es de luz y que también fue un gran resistente contra el nazismo. De hecho, y ya me anticipo, Jorge, al final de nuestra biografía de hoy, son vidas claramente paralelas, la de Dohnányi y la de Bonhoeffer, porque estudiaron desde la guardería juntos y murieron exactamente el mismo día. Fueron ejecutados por el nazismo el mismo día, prácticamente unos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, continuemos con nuestro personaje de hoy. Estudia Derecho de 1920 a 1924, se doctora en 1926, y en 1929 ya lo vemos trabajando en el Senado de Hamburgo y también como asesor del Ministerio de Justicia del Reich, del Segundo Reich alemán. En 1929 aún faltan 4 años para que los nazis tomen el poder. Cuando realmente el nazismo se hace con las riendas del poder, gana aquellas infaustas elecciones en 1933 y toma el poder, el ministro de Justicia nazi, del que quizás merezca la pena que le dediquemos algún programa también como personaje de oscuridad, Franz Günther, ministro de Justicia, como decía, lo contrata como asesor y persona de máxima confianza dentro del Ministerio de Justicia, y le encomienda nada más ni nada menos que la reforma del Código Penal alemán, que es, por cierto, una reforma de Código Penal que nunca llegó a ser terminada. Los alemanes los alemanes de la Alemania nazi, los nacionalsocialistas, funcionaron sobre todo a base de decretos leyes, que diríamos hoy en día. No necesitaban ningún tipo de supervisión por parte de parlamentos ni tonterías de este estilo, ¿no? Con mentalidad nazi. Bueno, a él le encomienda la reforma del Código Penal, y en ese instante, siendo un asesor de máxima confianza del ministro de Justicia, de Günther, entabla relación, no tiene más remedio que ello, que tratar con gente como von Papen, Goebbels e incluso el propio Hitler. Le permite además, y esto es importantísimo, Jorge, le permite además acceder en ese primer año de toma de poder de los nazis, en ese primer año que la literatura especializada conoce como el proceso de sincronización, el proceso de sincronización de las instituciones de todo tipo alemanas, sociales, educativas, universitarias y, por supuesto, legales y judiciales. Sincronización significaba, en pocas palabras, ser cooptados por el poder nazi, mantener la institución, pero renovar
sus cuadros, sus plantillas y sustituirlos por nazis fanáticos. Bueno, en ese primer año de relación con el nazismo, él accede a documentos confidenciales en donde descubre, verifica, porque era un hombre observador y sabía realmente lo que era el nazismo, pero sí que empieza a contrastar con hechos cuál es el objetivo claro de ese Partido Nacional Socialista, que en ese primer año, insisto, todavía simula vivir en una democracia. Recordemos que todavía no se ha promulgado la ley habilitante después del incendio del Reichstag, que habilita a Hitler para tener el poder absoluto. Y entonces, en ese casi año inicial del nazismo, todavía hay una apariencia de legalidad dentro del Tercer Reich. Él acopia esos documentos confidenciales que en un momento determinado él tiene la esperanza de poder presentar como prueba de cargo de la criminalidad del régimen. Es testigo de las barbaridades y de las ilegalidades que se cometen la noche de los cuchillos largos, ya en 1934, cuando los propios nazis realizan una de sus numerosas purgas. Esta fue de las más impresionantes porque acabó con la parte más radical del ala de extrema izquierda dentro del Partido Nacional Socialista. Pero antes incluso de ese momento, nuestro protagonista de hoy, en septiembre de 1933, claramente ya decide que va a ser un resistente al nazismo. Estamos hablando de los primeros resistentes al nazismo y desde un cargo de poder como él tenía en el Ministerio de Justicia. Y es que un profesor suyo de la universidad, que ha sido apartado de su cargo por ser judío, se suicida en septiembre de 1933. Y entonces Dohnányi decide claramente oponerse al régimen nazi. No lo hace frontalmente, porque él se da cuenta de que es mucho mejor mirar al régimen desde dentro de las instituciones. Algo sucede, algo deben notar. Günther, incluso el ministro de Justicia, conoce de las antipatías que tiene Dohnányi por el régimen, pero de alguna forma lo protege. Bormann, el secretario de Hitler y uno de los personajes probablemente más siniestros del Tercer Reich, detecta algo en este juez molesto, en este juez joven, brillante, y decide eliminarlo del ministerio. Le llegan a acusar de ser medio judío, porque efectivamente, de acuerdo a las leyes de Nuremberg y a los análisis raciales que esta gente practicaba, al parecer un cuarto de su sangre era judía, derivada de una abuela que al parecer fue identificada como judía. Y eso hace que el propio Günther facilite la salida del Ministerio de Justicia, digamos del núcleo duro del Ministerio de Justicia, y lo destierren, entre comillas, como juez a un tribunal de Leipzig, siendo Dohnányi uno de los jueces más jóvenes, insisto, que ocupó aquella alta magistratura. No dejaba de ser un cargo importante. Estamos hablando ya del año 38, que estamos ya a pocos meses del inicio de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y en ese mismo año Oster le pide que se una al Abwehr de Canaris. Recordemos que el Abwehr era la oficina, por simplificar mucho, de espionaje que tenían los nazis, que prácticamente desde el inicio del nazismo había estado en manos de personas claramente opuestas al nazismo. En primer lugar, el almirante Canaris, pero también Oster, que, como decía hace un minuto, es el que incorporó a nuestro protagonista de hoy, a Dohnányi, al Abwehr, como un funcionario civil de apoyo a sus misiones de espionaje. En principio, el Abwehr tenía que hacer espionaje, realizar espionaje para favorecer al Tercer Reich, a la Alemania nazi, pero ya sabemos que el Abwehr precisamente lo que hizo fue una labor de contraespionaje. Muchas veces dejaba de transmitir mensajes que había realmente captado a los aliados y otras veces incluso llegaba a transmitir información sustancial para los aliados. Eso le costó la vida a Canaris, después del famoso atentado de 20 de julio del 44 de Stauffenberg a Hitler.
Desde la resistencia, ya metido de lleno en la resistencia antinazi, Donani participa en una misión que se desarrolla a lo largo de 1942, ya iniciada la guerra, para salvar a un grupo de personas, algunas judías de nacimiento, otras judías por haber sido aceptadas en el rito de la religión judía, que se conoce como la Operación U7. En esta operación consigue salvar la vida, con su participación directa, insisto, de más de 13 personas, algunas de ellas miembros de la misma familia, 2 famosos abogados y determinadas personas variadas, pero todas ellas o judías o con familiares judíos, y él se ocupa personalmente de que esas personas puedan salir de Alemania y refugiarse en Suiza. De hecho, él llega a viajar a Suiza varias veces para supervisar que el proceso de fuga, de escape, estamos hablando del año 42, ya iniciada la guerra, funciona adecuadamente. Bien, para ir terminando ya la radiografía rápida de nuestro personaje, todo se acelera mucho cuando el atentado de Hitler, que antes comentaba, el famoso atentado, uno de los atentados de Hitler, porque él fue cómplice, eso se supo después, del atentado fallido en 1943 contra Hitler, un atentado que había organizado 3 cops. Recordemos que aquel fue un atentado en donde se llegó a colocar una bomba de relojería en una botella de vino que viajaba en el avión de Hitler. Bueno, la botella se congeló y al congelarse la botella, el elemento de detonación no llegó a estallar y el avión aterrizó sin percance. Pero participó en aquel atentado fallido en 1943. En abril del 43 la Gestapo le arresta, no precisamente por su implicación con la resistencia, sino por un delito económico. Le achacan haber manejado irregularmente unos dineros, y es verdad que él esos dineros los estaba manejando para financiar la famosa operación que antes mencionaba, U7, y entre tanto, estando en prisión, se produce el famoso atentado de 20 de julio de 1944 de Stauffenberg, atentado también fallido contra Hitler, pero que es el que realmente le prácticamente lo deja listo para condena. Se le manda al campo de concentración de Sachsenhausen y el 20 de julio, y después del 20 de julio, como decía, es encontrado culpable. Se le tacha de padre espiritual de la conspiración y el 6 de abril de 1945, ya digo, a pocos días previos de que Hitler se desarjara el tiro y pocas semanas del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la rendición de Alemania, por lo menos en Europa, es ahorcado con una cuerda de piano junto con su amigo de la infancia, Bonhoeffer, y algunas otras personas destacadas de la revolución, de la resistencia interna alemana contra Hitler. Por todo esto, este personaje, tú lo apuntabas al principio, Jorge, ha sido declarado por el Estado de Israel en el año 2003 justo entre las naciones. Y por todo esto nosotros hoy lo hemos querido recordar en nuestro programa Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Por supuesto que lo recordaremos y lo seguiremos recalcando aquí en Radio Sefarad, en este programa y en otros, Luz y Oscuridad es bajo el nazismo, y como cada semana con Fernando Navarro García. Muchas gracias por haber estado también esta semana con nosotros, a pesar de que te acompaña otra persona, no Raquel, sino un servidor. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte, Jorge, a ti y al resto de oyentes de Radio Sefarad. Un abrazo y hasta la semana próxima.